el Mesías. Pero más adelante creyó, y esto es 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, ¿se acuerdan de que ahí hubo, bueno, ahí está hablando también Pablo en relación a lo que es la resurrección de entre los muertos, y habla también de la aparición del Señor Jesucristo a muchos testigos? Y dentro de esos testigos estaba Santiago, se le apareció a Santiago. Y obviamente ya ahí entendemos que el mismo Santiago ya había creído que su medio hermano, su hermano, el Señor Jesús, era el Mesías. ¿Sí? Eso es también algo aplicable a nuestras vidas, hermanos. Probablemente tengamos familiares, amigos que aún son escépticos en relación a lo que es la salvación en el Señor Jesucristo, pero eso no es un impedimento para que en un tiempo ellos puedan creer al Evangelio y puedan volverse al Señor. Bueno, fue el caso de Santiago, quien no creía, quien se crió incluso con el Señor Jesús, quien también probablemente vio actitudes del Señor Jesús que eran actitudes correctas, actitudes que honraban a Dios, en su preparación también bíblica, y aún así él no creía que él era Mesías. Y bueno, después ya se convirtió. Sí, bueno, avanzamos. Santiago, él se volvió el líder clave de la iglesia en Jerusalén. Recuerden que Santiago es considerado uno de los pilares de la iglesia en ese tiempo. Siendo llamado una de las columnas de esa iglesia junto con Pedro y con Juan. Avanzamos, seguimos con el autor y la fecha. Específicamente ahí, ese vendría a ser una pequeña ilustración de Santiago. Si se da cuenta, bueno, voy a mostrarle ahí, dice en un idioma medio extraño, no es griego, sí puede ser griego, este es una omega igual, puede ser griego, pero ahí dice Jacobo, y ahí obviamente vemos esta ilustración de Jacobo. Bueno, también conocido, este Jacobo, como Santiago, el justo, por su devoción a la justicia. Él, históricamente, fue martirizado el 62 después de Cristo, de acuerdo al historiador judío del primer siglo, Josefo. Es un dato interesante, hermanos. Jacobo era conocido también por este historiador judío. Josefo, recuerde muy bien, no era cristiano, él era judío, un poco traidor también cuando se entregó a los romanos y también dejó bastante información también muy valiosa y la entregó también a los romanos. Simplemente se lo digo en detalle para que entienda de que Josefo no era creyente, hermanos, era un judío. Algunos lo señalan como traidor a la causa en relación a lo que es su nación. Pero este hombre historiador habló respecto a lo que fue el martirio de Jacobo, de Santiago. Comparando el vocabulario de Santiago en la carta que se escribió, la cual está registrada en Hechos 15, y aquí entramos a este punto, que es un punto bien importante del por qué se llega a la conclusión de que el escritor de esta carta es Santiago, es esta comparación que se hace con Hechos 15. Recuerden, Hechos 15 es el concilio en Jerusalén, y ahí se encuentra en la epístola de Santiago, corrobora el hecho de que fue el autor de esta epístola. Comparando el vocabulario de Santiago en la carta que se escribió, la cual se registra en Hechos 15, con el que se encuentra en la epístola de Santiago, corrobora el hecho de que fue el autor de esta epístola. Santiago y Hechos 15, así que vamos a hacer una comparación ahora, hermanos. Si quiere, puede verlo acá derechamente, o quizás puede ir al capítulo 15 de Hechos, si usted quiere, puede corroborarlo también. Aquí va la comparación. Santiago 1:1 señala un saludo característico de Jacobo y vendría a ser esa palabra salud. ¿Sí? Yo voy a ir a Hechos 15. Hechos 15:23 dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Así está iniciando lo que es aquí parte de su discurso Santiago. En Santiago 1:16, 19
Y el capítulo 2, versículo 5, utiliza bastante lo que es la palabra amados. ¿Sí? Es algo bastante recurrente en Santiago, pero que también lo menciona dentro de lo que es el capítulo 15, en Hechos 15, 25. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Sí? Otra palabra característica de Santiago, la cual se menciona en Hechos 15 y que se ve recurrentemente o en 3 oportunidades en la epístola. Santiago 1:21 y 5:20 habla de vuestras almas. ¿Sí? Y en el 15, 24 y 26, voy a leer el 26, señala también lo mismo. Dice, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 15, 24, mejor dicho, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Ahí está la frase característica, la cual también se menciona dentro del libro de Santiago. Y el versículo 26 también ahí, han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, visitar, el 1:27, el 2:10, guardare, según 15:24 también, 5:19 y 20, volver, en relación ahí a lo que es el vocabulario de Santiago, y hasta ahí nomás. Bueno, eso obviamente aquí lo mencionamos porque realmente hay mucha buena información en la epístola, en el cual al momento de usted leerla en griego, se da cuenta que tiene mucha relación con el vocabulario que se utiliza en Hechos 15, porque usted puede decir, bueno, Pablo también habla quizás de amados, Pedro también habla probablemente. El tema de visitar, bueno, eso no es una palabra tan que digamos que Pedro, Pablo no utilicen, pero cuando ya usted va al griego, se ve también ahí con claridad una similitud en cuanto a lo que es la gramática que se utiliza en Santiago y que a la vez también ahí vemos en Hechos. ¿Sí? Bueno, entendiendo que en Hechos 15 es un discurso oral y obviamente Lucas también ahí tuvo información también de lo que es ese discurso oral de una manera bien certera, entendiendo que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, esto para reafirmar, hermanos, que el autor vendría a ser el escritor, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, el mismo de Hechos 15. Autor y fecha, seguimos ahí. Ahí hay un pequeño papiro, hermanos, se le llama el papiro 23. Es una copia antigua del Nuevo Testamento en griego. Es un manuscrito en papiro de la epístola de Santiago. Contiene únicamente Santiago 1:10, 12, 15 al 18. El manuscrito ha sido asignado paleográficamente a principios del siglo III, o sea, a principios del 300 después de Cristo, y se ve también la asignación de este papiro de Santiago. Bueno, Santiago con la autoridad de uno que había visto personalmente al Cristo resucitado. Esa autoridad era la que llevaba a poder también con seguridad, con convicción, también escribir a los hermanos. 1 Corintios 15:7. Quien fue reconocido como un asociado de los apóstoles. Él era una persona cercana, asociada a los apóstoles, siendo que no era estrechamente así como los 12. En Gálatas 1:19 también ahí usted puede corroborarlo. Gálatas 1:19. Dice lo siguiente, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí obviamente cuando señalando a los apóstoles, pero ahí está dando o asignando, o más que todo destacando a Jacobo, que no era uno de los apóstoles, pero sí, Pablo sí lo había visto a él, a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Y eso es Gálatas 1:19. ¿Y quién fue el líder de la iglesia de Jerusalén?
lo más probable es que Santiago escribió esta epístola a creyentes dispersos. Ahí bastante similar también a lo que sucede con Primera a Pedro, o Primera de Pedro, mejor dicho. En Santiago vemos que probablemente haya escrito a estos cristianos dispersos. Y esa dispersión, hermanos, vendría a ser como resultado de la turbulencia registrada en Hechos 12. En Hechos 12, hermanos, hay una pequeña trifulca. Y le leo en Hechos 12 esa problemática. La voy a hacer brevemente. Bueno, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, ¿sí? Bueno, a Jacobo que aparece acá en Hechos 12 es el que muere, ¿sí? Por lo tanto, es poco probable que haya sido el que escribió esta epístola, porque ya en este episodio muere. Y lo que sucede después de esto es que hay también una pequeña persecución, y en ese tiempo en el cual estaban siendo dispersados los creyentes, en tiempos de Hechos, capítulo 12, posterior a esa dispersión se escribe lo que es esta carta, y probablemente, según algunos cálculos, señalan de que eso sucedió el 44 después de Cristo. Sí, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a alguna de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y bueno, después el suceso de lo que es la liberación también de Pedro de la cárcel, ya lo conocemos en Hechos, lo vimos también con el hermano Víctor también en el libro de los Hechos. Pero específicamente aquí se llega a la conclusión de que en este tiempo, en este periodo, ya comenzó lo que es también una dispersión de los creyentes, y ellos estuvieron en distintos lugares. En esta fecha, el 44 después de Cristo, donde ya entendemos que fue en el 44 que se escribió esta epístola. No hay mención del Concilio de Jerusalén descrito en Hechos 15. Eso es en el año 49 después de Cristo, lo cual se esperaría si ese concilio ya se hubiera llevado a cabo. Por lo tanto, Santiago puede ser fechado con confianza, según el escritor, entre el 44 y el 49 después de Cristo, haciéndolo el libro escrito más antiguo del canon del Nuevo Testamento. Este vendría a ser el más antiguo, hermanos. De hecho, es anterior a lo que es los evangelios, incluso, hermanos. Parece que este fue uno de los primeros que se escribió, y fue en el 44 al 49 después de Cristo. ¿Sí? Bueno, eso es con el autor y la fecha. Específicamente hay varias. Si usted tiene una Biblia de estudio, también puede ver también que existe también esa asignación de fecha. Un rango específico no es el exacto. Ya entendemos que la exactitud en cuanto a fechas no es posible, pero sí un rango medio de lo que es también una fecha aproximada. ¿Sí? Bueno, contexto histórico, y con eso ya vamos, mi celular y mi reloj, pero ahí ya vamos apresurándonos un poquito más. Esto es un sector específico donde estaban también aquellos que estuvieron recibiendo lo que es esta circular, esta carta. Recuerde que es una carta universal. Antioquía, Siria, Fenicia, Samaria, Jerusalén, Chipre. Dice, ¿dónde estaban ubicados los judíos dispersos de la época de Santiago? Y ahí hay un detalle también ahí con ese mapa. Se lo voy a enviar después. Los destinatarios de este libro eran creyentes judíos que habían sido dispersados. Esto es Santiago 1:1.
posiblemente como resultado del martirio de Esteban, esto es en Hechos, capítulo 7, 31 al 34, pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa I. Esto es Hechos 12, donde recién vimos los detalles también ahí de ese acontecimiento, donde comenzaron a ser ya perseguidos también los cristianos. ¿Sí? Previo también en Hechos 7 hubo una persecución, hermanos. Sabemos lo que sucedió con Esteban, una persecución también que el mismo Pablo también estuvo, posterior a su muerte también, acérrimamente también ahí trabajando en ello. Pero específicamente cuando hablamos aquí de lo que es la persecución de estos hermanos dispersos, ya vendría a ser ya con más certeza dentro del marco de la persecución de Herodes Agripa en Hechos capítulo 12. Sí, bueno, el autor se refiere a su audiencia como a hermanos 15 veces. Y es interesante, hermanos, porque, bueno, nosotros en la iglesia también nos caracterizamos también por ahí llamarnos hermanos, el hermano tanto, la hermana María, el hermano José, el hermano... Es el vocabulario muy común de nosotros como iglesia. Pero este vocabulario era bastante común entre compatriotas judíos. Ese es el origen también del uso de lo que es hermanos o hermanas. Por ejemplo, en discursos también Pedro señala varones hermanos. Y ahí es porque él está hablando a judíos. Y dentro de un discurso evangelístico, tú no le llamas a gente inconversa hermanos, porque no son tus hermanos, lamentablemente. Uno quisiese claramente que sí lo fuesen, pero no son hermanos. Pero Pedro lo que hace específicamente es utilizar este vocabulario judío característico en relación a ser compatriotas. Y, bueno, Santiago también lo utiliza así dentro del marco de su epístola y habla más de 15 veces o 15 veces con esta palabra hermanos. Ahí están los textos bíblicos. Bueno, esa palabra, el cual era un epíteto, mejor dicho, común entre los judíos del primer siglo. No es sorprendente entonces que Santiago es judío en su contenido. Sí, algunos señalan, hermanos, que estas cartas que ya estamos viendo son de destinatarios judíos, creyentes judíos, hebreos, ya lo vimos la semana pasada, ahora Santiago y primera y segunda de Pedro. Aunque en primera y segunda de Pedro también hay aspectos también que son generales, también incluso a gentiles. Así que ahí uno puede pensar, bueno, ¿cuáles son las epístolas a hebreos? Con seguridad podemos ver lo que es la misma epístola a hebreos, la carta a los hebreos y esta carta de Santiago. Y ya después vamos a ver las otras clases, lo relacionado a primera de Pedro y segunda de Pedro. Por ejemplo, la palabra griega traducida congregación, y aquí también un uso también en cuanto a lo que es el vocabulario judío, es la palabra para sinagoga. Si usted va al griego, ahí cuando Santiago habla de la congregación, vendría a ser en griego sinagoga o sinagoga, por dicho. Algo bastante común también para los judíos. Además, Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 al Sermón del Monte. ¿Sí? Bueno, eso es Mateo capítulo 5, versículo 7. Muy interesante aquello. Bueno, ahí entran algunas preguntas y se señala también que si fue esta primera epístola la más antigua y probablemente no estaba Mateo 5 al 7, ¿cómo es posible que Santiago haya citado derechamente lo que es de Mateo, del Sermón del Monte? Y es muy interesante pregunta también. Derechamente, hermanos, el Sermón del Monte fue expresado oralmente a judíos, ¿sí? Ese es el contexto del Sermón del Monte. Habían judíos ahí, estaban también los discípulos del Señor Jesús y también personas también que conocían de él. Recuerde que de cierta manera, aunque los hermanos del Señor Jesús no eran o no creían, mejor dicho, en que él era el Mesías, aún así Santiago posterior sí creyó, pero aún así él también tuvo información respecto a lo que es ese sermón. ¿Sí? Recuerde también que incluso la tradición oral era algo importante también, y eso también ayudó a poder también ahí
registrar también bastantes citas del contenido de lo que es este sermón del monte. Y lo otro que reafirma eso es que Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que eso también es algo hermoso, es algo que da seguridad. Bueno, temas históricos y teológicos. Uno de los temas históricos vendría a ser, bueno, lo que es Santiago con su devoción y afirmaciones directas y penetrantes acerca de la vida sabia, nos recuerda el libro de Proverbios. De hecho, en Santiago, hermanos, está ahí ese llamado también a pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. El mismo Santiago también habla de una sabiduría que es diabólica y que es terrenal, en contraste a lo que es la sabiduría que es de lo alto. El mismo Santiago también, hermanos, habla de lo que es una vida práctica en cuanto a lo que es nuestra fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y eso es un ejercicio de sabiduría en cuanto a lo que es nuestra convicción en quien hemos creído. Es una dirección sabia, hermanos. Si usted y yo somos practicantes de la verdad, es porque nos estamos conduciendo de manera sabia, acorde a lo que es también aquello que profesamos, aquello que creemos. Y Santiago está llamando a la hermandad a que ellos también pudiesen vivir una vida sabia en relación a eso. Y les dice directamente que deben mostrar su fe por sus obras. ¿Sí? Eso también es una dirección sabia. Por lo tanto, dentro del contenido de lo que es este libro, hermanos, podemos también entender que Santiago también nos hace recordar lo que es un llamamiento a la sabiduría, como lo hace el libro de Proverbios. Este libro también tiene un énfasis práctico, que destaca no el conocimiento teórico, sino la conducta piadosa. Eso es Santiago, hermanos. Lo que ya les señalé anteriormente, tu fe por tus obras, el tema de tu lengua, el tema del hermano, cómo uno también ser una persona práctica en cuanto a mostrar amor al hermano, el tema de los ricos, cosas prácticas también relacionadas también a la opresión que también estaba viviendo la iglesia en ese tiempo, y así sucesivamente. Bueno, Santiago escribió con un deseo pasional porque sus lectores fueran obedientes sin reserva alguna a la palabra de Dios. Ese también era el deseo de Santiago en su contenido, que ellos fuesen obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, cuando Santiago habla de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, está ahí mostrando un deseo, una pasión también por que la iglesia sea una iglesia que obedezca a la palabra del Señor, que sea también práctica la iglesia en cuanto a lo que sabe, conoce de la palabra del Señor, que la aplique a su vida y de esa manera también lo hagan sin reservas, obedeciendo a la palabra del Señor. Bueno, Santiago usó por lo menos 30 referencias a la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, onda del mar, eso es en el versículo 6 del capítulo 1. Serpientes, el capítulo 3, versículo 7. Y el cielo dio lluvia, capítulo 5, versículo 18. Como es apropiado de uno que pasó una gran cantidad de tiempo afuera, ¿sí? Y es bastante interesante porque de cierto modo también Santiago era una persona que entendía también el movimiento también, no dentro de lo que es el encierro probablemente en una sinagoga, o el encierro en lo que es el templo, o el encierro en algún lugar específico, sino que él también pudo explicar, pudo también ahí utilizar un vocabulario en el cual contiene también aspectos de cosas que son naturales, de cosas que son del exterior, de cosas también contextuales también, que los mismos judíos iban a entender. Sí, y bueno, ahí utiliza también estas palabras, serpientes, el cielo dio lluvia, como es apropiado, también usó la onda del mar, eso es un lenguaje figurado, no es que ahí está enviándoles también ahí un tarro con agua y ejemplificando lo que esto es
una onda del mar, sino que ahí utiliza un lenguaje figurado para ahí mostrar también lo que sucede con personas que son un poquito inestables. ¿Sí? Bueno, Santiago complementa el énfasis de Pablo de la justificación por la fe con su propio énfasis en el fruto espiritual, demostrando fe verdadera. Yo aquí le doy un dato, probablemente usted ya lo sabe. El dato es que el mismo Martín Lutero decía de que Santiago debía ser, lo digo de esta manera, en mis propias palabras, debía ser quitado del canon porque realmente era una epístola de paja. Y él no lograba entender realmente cuál es la justificación por la fe que expresaba Santiago, porque él hablaba de lo que es la justificación por las obras. Pero no era una justificación por las obras como también la explica Pablo, sino que es el complemento. Si usted y yo hemos sido justificados por la fe, vamos a evidenciar de que hemos sido salvados por medio de la fe con buenas obras. Así que Santiago no contradice la doctrina del apóstol Pablo, y eso fue lo que no entendió Martín Lutero y le consideró también como una epístola de paja. Y usted, bueno, me doy cuenta yo también de que personas que quizás pudieron haber tenido una erudición enorme, tremenda, una gran preparación, aún así también no son perfectos, no son realmente personas glorificadas, no son personas que intelectualmente pudiésemos decir que tienen la razón en todo lo que enseñan. ¿Sí? Bueno, Lutero se equivocó en relación a lo que es Santiago, y ahora nosotros entendemos claramente que Santiago es un complemento a lo que es la justificación por la fe que enseñó también el mismo apóstol Pablo. Así que es complementaria. Yo la enseñé, recuerdo esa justificación por la fe, en el sentido de lo que es la práctica de nuestra fe, allá en Paraguay, y fue de mucha bendición. De hecho, allá me pidieron que yo pudiese enseñar también ese texto, porque estaban viendo ese texto allá los días sábados, y yo iba así nomás, hermano, y me preparé, estudié, profundicé, y yo mismo fui edificado por la conclusión que llegué en ese tiempo en relación a lo que quiere expresar Santiago también respecto a lo que es la justificación por las obras, en el sentido de que ellos creyeron y después hicieron. Raab hizo tal cosa, bueno, ¿por qué? Porque realmente creyó en Dios. ¿Sí? Bueno, eso después se puede explicar. Bueno, en eso estamos. Voy a salir de la pantalla porque quiero ver la hora en el computador. Una bendición este tiempo. Son las 11:12. ¿Sí? Quiero mostrarles también un breve bosquejo de Santiago. No lo tengo ahí en la presentación, pero quiero decírselo. Puede tomar apunte, aunque esto va a estar en video, así que también usted, si quiere consultarlo después, es decir, pero el hermano Luis me dio un bosquejo, el cual engloba todo lo que está relacionado a las pruebas, y no lo hizo en la guía, pero lo hizo oral. Usted puede también recurrir al video, puede ahí guardarlo nomás en una carpeta, y le va a ser de mucha ayuda. Bueno, el bosquejo, en el capítulo 1, si está en Santiago ahí se va a dar cuenta. En la introducción es el capítulo 1, versículo 1, bastante claro. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí ya comienzo con lo que es englobar la temática de las pruebas, la cual se encuentra en la totalidad de Santiago según este bosquejo, y es muy interesante, hermanos. Dice, la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Eso es el capítulo 1, verso 2 al 12. La prueba de la culpabilidad en la tentación. Esto es el capítulo 1, versículo 13 al 18. La prueba de la respuesta a la palabra. Esto es el capítulo 1, versículo 19 al 27. La prueba del amor imparcial. Este es el 2, versículo 1 al 13. La prueba de las obras justas. Capítulo 2, 14 al 26. La prueba de la lengua. Sabes, como fuego, eso es la lengua. Aquí está señalando que hay en este bosquejo que vendría a ser la prueba de la lengua. Es el 3, 1 al 12. La prueba de la sabiduría humilde, capítulo 3, versículo 13 al 18. La prueba de los deseos y satisfacción mundanos, capítulo 4, versículo 1 al 12.
la prueba de la dependencia, capítulo 4, versículo 13 al 17, la prueba de la paciencia que soporta, capítulo 5, versículo 1 al 11, la prueba de la veracidad, el capítulo 5, versículo 12, la prueba de la oración, capítulo 5, 13 al 18, la prueba de la verdadera fe, capítulo 5, versículo 19 al 20. Le señalo ese bosquejo, me pareció muy interesante, y de hecho engloba lo que es el tema central de lo que es también esta epístola, porque sabemos que hay multiformes, multicolores pruebas que se ven dentro de lo que es la lectura de Santiago. Ellos están siendo oprimidos por los más ricos, están siendo despojados también de lo que es sus bienes, no la están viviendo fácil, no la están tampoco pasando bien los hermanos. Estuve también entregándoles un sermón respecto a eso. Me pareció bastante apropiado también considerar también un bosquejo que engloba el tema central de lo que es la carta, las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Un texto clave, ahí simplemente a grandes rasgos, lo que está diciendo Santiago: toma con gozo lo que es la prueba, porque vas a tener muchas cosas positivas para tu vida. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser completo, serás perfecto, serás cabal, no te faltará absolutamente nada, si realmente entiendes el propósito de lo que es la prueba, ¿sí? Y después dice, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, porque quizás no entiende aquello, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y esa sabiduría le va a servir para poder soportar, para poder pasar la prueba, ¿sí? Es algo bastante central en Santiago, en el sentido de que también nos hace recordar el libro de Proverbios para poder sabiamente conducirnos, en el caso de Santiago, en un contexto de las pruebas. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Un buen tiempo. Recuerden, panorama del Nuevo Testamento. En este caso estuvimos ya viendo lo que es un área contextual y teológica dentro de lo que es este libro de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Aquel también que era una de las columnas también de la iglesia primitiva, aquel también que fue ya muerto también, martirizado por la causa del Señor Jesucristo, según un historiador inconverso, aunque él probablemente lo presenta en un vocabulario un poquito diferente, pero era conocido también por lo que es este historiador impío, y estrechamente vemos que él también estaba dispuesto a sufrir también por causa del Evangelio, y eso es algo que debe también a nosotros llamarnos la atención para poder tener ese deseo también en esta actualidad. Así que terminemos en oración, hermanos. Después ya va a ir la segunda parte en relación a lo que es el culto general. Oramos a Dios. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, también, Señor Dios, por la utilidad que trae tener este conocimiento, Señor, del panorama de Santiago, Señor. Gracias, Señor, porque realmente en esta epístola también podemos encontrar algo que también nos consuela, nos anima, nos fortalece, Señor Dios. De cierta manera también considerar con sumo gozo cuando nos hallemos en múltiples pruebas, Señor Dios. Y realmente eso es algo que debemos nosotros considerar como beneficioso, Señor. Entendemos claramente que la prueba de la fe produce, Señor, paciencia. El producto de lo que es esa prueba, Señor, debería ser la paciencia, Señor Dios, y tenga la paciencia su obra completa, Señor Dios, para ser también completos, maduros, Señor Dios, sin que nos falte cosa alguna, Señor Dios. La prueba trae madurez, Señor Dios, y realmente es uno de los temas muy importantes que vemos en Santiago, que queremos nosotros también entender. Que en tiempos difíciles, Señor Dios, podamos decir, esto va a traer también perfeccionamiento a mi vida, esto va a traer también madurez a mi vida, quiero vivirla con gozo y quiero también en sabiduría proceder ahora a lo que me espera. Que ese sea nuestro sentir, Señor Dios, porque entendemos que los días son malos, Señor Dios. Basta cada día su propio mal, decía también el Señor. Y queremos también ahí, gozosos, Padre Celestial, enfrentar cada prueba, enfrentar también cada día, Señor Dios, en tus manos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos conectados. Y te pedimos por la segunda reunión, que se te honrado, que se te glorificado en el tiempo de la adoración y la palabra, Señor Dios. Queremos disfrutar en comunión, Señor Dios, a pesar de que no estamos presencialmente en el templo. Aún así, Padre, puede también ahí sentirse lo que es esa unidad, Padre Celestial, por medio de las redes, Señor Dios. Gracias
por también la tecnología, Señor Dios, que nos permite hacer esto. Señor, en tus manos dejamos el tiempo que sigue, Señor, y todo esto lo pedimos, Señor Dios, y agradecemos por lo que harás en este día, Señor Dios, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén.